Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un tiempo especial de adoración, tiempo para conectarte con Dios. Muy bien, vamos a seguir meditando en la palabra de Dios. Hemos estado estudiando la carta de Pablo a los Colosenses y vamos a continuar ahí en el capítulo 1, versículo 24, el misterio revelado. Dice así: ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Esta porción de la carta de Pablo me hace pensar en los grandes misterios que hay en la vida, de dónde venimos, a dónde vamos, eh, quiénes somos. ¿Estamos solos como seres racionales en este mundo? ¿Le importamos a alguien en el universo? ¿Hay más? Una pregunta: ¿hay alguien que me ame de verdad? Y la maravilla es que Dios nos responde, nos revela su plan. Es algo que a Dios le plació, le dio gusto y que nos sorprendió. No es que nosotros hayamos llegado a la respuesta correcta, sino más bien es que Dios nos la reveló, nos las dio. Y estas preguntas grandes de la humanidad que yo pienso es: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? Y Dios nos revela la respuesta. Tú eres una creación de Dios, vienes del Padre Celestial, el Creador de los cielos y la tierra también te hizo a ti. Eres un ser humano, Dios creó a la humanidad, todo está ahí en Génesis 1 y 2, lo podemos ver en el primer capítulo de la Biblia. Ahí describe cómo Dios creó al universo, Dios creó la tierra, los cielos y la tierra, y también específicamente cómo creó al ser humano. Y otra pregunta que tenemos es que si hay alguien a quien le importemos. Y la verdad es que sí le importas a Dios, porque Dios te hizo a su imagen y semejanza. Y pues ya con eso tienes dignidad, tienes derecho a la vida. Por eso la vida es sagrada, porque Dios la da. Nadie más en el universo puede hacer eso que solo Dios ha hecho. Pero no nada más eso, sino que todo lo que te rodea, lo que sustenta la vida, también lo creó Dios y lo sigue sosteniendo. No solo da la vida, sino que da todo para que esa vida pueda crecer. El problema es que hemos lastimado esa vida, hemos distorsionado la vida con el pecado, pensando que somos mejores que Dios, que sabemos mejor que Dios lo que es bueno para nosotros. Semejante arrogancia, ¿verdad? Yo sé más del que el que me creó, yo sé que es lo mejor para mí. Y eso ha traído consecuencias graves, graves, gravísimas. Introdujo la muerte. Si usted se fija, en el capítulo 1 y 2 está la creación, pero si se avanza hasta el capítulo 5, después del pecado de Adán y Eva, está toda la descendencia de Adán. Y explica cuántos vivieron. Unos vivieron un montón de años, pero todos tienen algo en común: en algún día de su vida murieron. Aunque hayan vivido 900 años, llegó al final su vida. La muerte llegó a la tierra gracias a la desobediencia, gracias al pecado.
Venimos de esta creación especial de Dios, pero hemos distorsionado la creación con el pecado, siguiendo nuestro propio camino en vez del camino de Dios. Nos hemos rebelado y la verdad es que necesitamos ayuda. Una ayuda que va más allá de nuestra propia capacidad mental, emocional, física y espiritual. Y lo bonito es que Dios nos ofrece un Salvador, que es lo que acabamos de celebrar en Navidad. Celebramos que el plan maravilloso de Dios se empieza a desenvolver en Navidad, el misterio de nuestra vida se empieza a clarificar. Y eso pues nos dice que no estamos solos, no somos los únicos seres racionales sobre la tierra, pensantes con conciencia, sino que está el Creador que nos hizo con esas capacidades, el Redentor que nos ayuda y el sustentador de la vida, el Espíritu Santo. No estamos solos, hay un ser superior, el Dios Trino, y Él ha decidido darse a conocer. No es que nosotros seamos súper especiales y hayamos encontrado las respuestas de la vida, sino que Dios ha decidido darse a conocer. Él ha decidido ayudarnos. Y esto me recuerda a una historia de un misionero que se llamaba Bruce Olsen. ¿Usted ha escuchado de Bruce Olsen? El Brushko. ¿No? Le recomiendo este libro que se llama Por esta cruz te mataré. Así se llama el libro, y trata de este misionero. Era un chavo de unos 25 años, y él se quiso ir. Él sentía que Dios lo estaba llamando a las misiones y se fue a las Amazonas. Compartió con la tribu que se llama la tribu de los Motilones. Se corría la voz que un hombre blanco había salido vivo del territorio, que ningún hombre blanco había salido vivo del territorio de los Motilones, uno de los pueblos aborígenes más enigmáticos y peligrosos de Colombia. Sin embargo, en 1966 se cumplían ya 4 años que este chavo, este Bruce Olsen, un americano de 25 años de edad, vivía como uno más entre ellos. Ya hacía 6 años, o sea, cuando tenía 23, que él había empezado su viaje con un destino incierto. Está buenísimo el libro, cómo él llega y ya no tiene nada que hacer, y cómo el Señor lo empieza a ayudar a conocer a estos motilones. Pero ya habían pasado estos 6 años de este llamamiento a evangelizar esta tribu en Colombia. Pero aún que ya habían pasado estos 4 años de él convivir con los motilones, Olson, muchos podrían decir, pero es que ya nos ayudaste un montón, ya tienen mucho mejor hábitos de higiene, de salud, pero lo que él sabía que tenía que hacer es que ellos tenían que conocer a Jesús, este misterio revelado. ¿Y cómo hacerle? ¿Qué podía hacer él? Porque cualquier cosa que él utilizara no iba a ser suficiente. Entonces, a esta altura él conocía mucho de la cultura de los motilones, de las creencias, y sabía que para ellos no tendría ningún sentido lo que él pudiera darles sobre Jesucristo. Tendría que ser el propio Jesucristo quien lo hiciera. Él mismo se revela. Así que un día hizo esta oración: Jesús, esta gente te necesita, muéstrate a ellos, quítame del camino y háblales en su propio idioma para que puedan ver tal como eres. Y dijo: Jesús, hazte un motilón. De pronto, una de las leyendas de los motilones vino a su mente, y era la leyenda de un hombre motilón que se convertía en hormiga. Según la leyenda, una vez estaba un motilón sentado en un sendero luego de ir a cazar, observando unas hormigas que trataban de construir su casita, y trató de ayudarles. Pero debido a que pues eran hormigas y él era un ser humano, por su tamaño, y además por ser un desconocido, decía la leyenda, las hormigas se asustaron y huyeron. Entonces, milagrosamente se transformó en hormiga, vivió con ellas y luego le dieron su confianza. Un día les dijo: en realidad no soy una hormiga, soy un motilón.
y en cierta oportunidad, siendo un hombre, había querido ayudarles a mejorar su casa, pero ellos se habían asustado. Entonces las hormigas empezaron a reír de él y no le creían porque pues no se parecía nada a ese terrorífico ser humano que las había asustado. Pero en ese preciso momento volvió a ser un ser humano y comenzó a ayudarles a construir su vivienda. Esta vez las hormigas lo aceptaron sin temor. El misionero Olson usó la palabra que significaba transformarse en hormiga para explicar sobre la encarnación de Cristo. Dios se ha encarnado en un hombre, les decía. El anuncio dejó a los motilones boquiabiertos, se hizo un silencio tenso y sobrecogedor. ¿Por dónde caminó?, preguntaron ellos. Según la creencia, cada motilón tiene su propio y particular camino. Por lo tanto, si se quiere encontrar a Dios, hay que caminar por su sendero. Jesucristo es Dios hecho hombre, les contestó, y Él puede mostrarles el sendero de Dios. Esta leyenda le ayudó a Bruno a mostrarle Jesús a los motilones y nos ayuda a entender un poco la magnitud de lo que Dios ha hecho con nosotros y cómo sí le importamos a nosotros. Y eso es lo que acabamos de celebrar en Navidad, que Dios se hizo ser humano, se ha identificado con nosotros, no solo por un momento, sino por la eternidad, y empezó esto en Navidad. Y claro que le importamos a Dios. Otra de las preguntas que hay en la vida es si hay algo más grande, hay algo eterno, hay algo glorioso, o nuestra existencia es simple: nacer, crecer, reproducirse y morir. Es lo que enseña la biología, ¿verdad? Eso es vida: nacer, crecer, reproducirse y morir. O para muchos es simplemente sufrir, simplemente estar entre las sombras, entre el polvo, según como te toque en la vida. ¿Eso es todo lo que hay en la vida? ¿O hay algo mejor en la vida? Y el cristianismo dice sí hay algo, y por eso celebramos Navidad. Dios da el sí a la humanidad contundente. Hay un destino eterno con Él, hay algo mucho más glorioso con Él, hay una esperanza de gloria, y la clave de todo es Cristo en ti. El centro, la clave que revela todo es Cristo. Pablo dice: es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Primero que nada, cabe aclarar que esto significa en ustedes, no dice en nosotros. La carta es a los colosenses, a gente que no es en su mayoría judía, eran griegos de Asia Menor, no eran el pueblo escogido de Israel, de Judá. Gloria a Dios, no hay nacionalismo, no importa dónde hayas nacido, no importa qué idioma hables, Cristo puede estar en ti. Y ya celebramos que Dios nos envía a Cristo, pero Él es el único que puede llegar no solo a un pesebre, sino que puede llegar a tu corazón. Él es el único que puede corregir lo que está mal. Él puede enderezar lo torcido, Él puede limpiar lo que está sucio o manchado, y lo que está roto lo puede unir otra vez, puede darle vida a lo que estaba muerto y darle verdadera vida. Cristo en ustedes es lo que puede hacer el cambio y cambiar las cosas de verdad. Y eso es lo que celebramos en esta Navidad. Tenemos un Salvador que nos rescata de la paga del pecado, que es muerte, y nos muestra el sendero de Dios, como decían los motilones, un sendero que trae gloria desde ahora y hasta la eternidad. Cristo en ustedes es el que puede cambiar nuestras vidas y darle el sentido correcto. No desperdiciemos nuestras vidas, sino hay que dejar que Cristo nos transforme y nos dé gloria más de lo que nos podemos imaginar. Tenemos que dejarnos transformar, tenemos que rendirnos a su palabra, dejar que su espíritu nos llene, bajar las defensas y dejarlo entrar triunfante como rey de tu vida. Y verás los cambios que puede hacer este rey. Va a traer paz,
va a traer reconciliación, va a desenredar todos los nudos de nuestra vida, nos va a dar alegría, nos va a dar libertad, nos va a dar un propósito, una misión y nos va a dar sabiduría. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Tenemos la esperanza de gloria en Cristo, pero esta esperanza, este misterio revelado, la riqueza de tener a Cristo, nos llegó gracias al trabajo de alguien, al esfuerzo de alguien. Y eso es lo que dice Pablo: yo me esfuerzo por el poder de Cristo que obra en mí, este poder transformador, porque si se acuerdan, Pablo no siempre estaba bien guiado. Era un perseguidor de los cristianos y cuando se encontró con Cristo fue transformado completamente. Y ahora lucha hasta el agotamiento para que todos encuentren este poder del Salvador y que conozcan el misterio de Dios. Y ese es el desafío para nosotros, la pregunta para meditar. Si ya tienes a Cristo, si ya tienes esta esperanza de gloria, ¿por quién estás luchando para que también la tenga? ¿Estás luchando hasta el cansancio o solo haciendo el mínimo esfuerzo? Pastor, yo ya vine a la iglesia, ¿qué más quiere? Yo ya vi uno de sus videos, ¿qué más quiere? No soy yo soy simplemente un mensajero y usted no me debe nada a mí. La cosa es con Dios, tu relación con Dios, el desafío que Dios pone. Él es el que nos desafía a ser testigos de que Cristo vive, de que has tenido un encuentro personal con Cristo que te ha transformado. Como veíamos al principio de la carta a los Colosenses, el Epafras, él había enseñado de Cristo a la gente y hacía todo lo posible para que ellos crecieran. Él luchaba para que se siguiera conociendo y vinieran a esta esperanza de gloria, para que también ellos tuvieran la riqueza, la vida eterna, la sabiduría divina y todo lo que trae Cristo. Entonces no tengan miedo en compartirla. La gloria de Dios, el poder de Dios no se va a acabar, al contrario, entre más haya, más gloria va a haber. El coro se escucha mejor cuando hay más voces. El trabajo se hace más fácil cuando hay más manos. Los objetivos más grandes se cumplen con más gente enfocada, cuando se coopera, como nuestro programa cooperativo, que todas las iglesias del país se unen, se hacen objetivos más grandes. Por eso tenemos que compartir, trabajar. No es algo sencillo, pero el Señor es el que nos va a dar el poder para poder hacerlo. Porque el Señor no solo quiere conversos, no se trata que nada más te conviertas al cristianismo, sino que crezcas hasta ser un cristiano maduro. Eso es lo que Dios está buscando, adoradores en espíritu y en verdad. Y la pregunta es esta: ¿por quién vas a luchar tú? Si no estás luchando por alguien ahorita, ¿quién es esa persona? ¿Quién es ese grupo por el que tú vas a luchar para que también conozcan de Cristo, para que entiendan este misterio de Cristo en ti, la esperanza de gloria que te transforma a ti, que me transforma a mí y que puede transformarnos a todos? Entonces vamos a hacer eso no solo con nuestras fuerzas, porque si lo hacemos con nuestras fuerzas nos vamos a cansar y entonces sí, ya no vamos a poder seguir, pero si lo hacemos con el poder de Cristo que obra en nosotros, vamos a poder hacerlo por mucho tiempo. Tenemos que hacerlo de manera alegre. Es un signo de salud el servicio, el compartir de manera alegre, porque si lo haces obligado, si lo haces amargado, pues eso no es cristiano, ese no es el poder de Cristo que obra en ti. Y sí va a haber sufrimientos por el Evangelio, pero yo veo aquí que Pablo, aunque está encadenado, aunque está en la cárcel, lo hace con gozo en su alma. Y eso, el único que lo puede hacer es el poder de Cristo que obra en nosotros. Amén. Amén.
Bien, vamos a tener un canto de respuesta. La esperanza de gloria es porque Cristo está en nosotros. Este canto nos ayuda a recordar eso. Jesús, estás aquí. Jesús, estás aquí. Y sé que estás también en mi corazón.